Hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 26 de Jeremías. Vamos a poner, mis hermanos, mucha atención. Abramos nuestro entendimiento para entender este mensaje de hoy día. Veamos cómo estos profetas sufrieron muchas humillaciones y muchas veces fueron perseguidos, fueron encarcelados y hasta los quisieron matar ya desde ese entonces. Vamos pues a escuchar, mis hermanos. Y la palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comienzo del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, Yahvé me dijo: párate en el palacio de la casa de Yahvé, para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá, que vienen aquí a postrarse ante mí. Tú les dirás cuanto yo te mande, sin suprimir nada. Puede ser que al escucharte, se conviertan del mal que están haciendo. En tal caso, yo también renunciaré al castigo que pensaba darles por sus malas obras. Les dirás: escuchen esta palabra de Yahvé. Ustedes no me hacen caso, ni andan según mi ley, tal como se las enseñé. Hasta ahora no han escuchado las palabras de los profetas que yo les mandé con insistencia. Si ustedes persisten en no escucharlos, trataré a este templo como traté al santuario de Silo, y pondré a Jerusalén como ejemplo. Todas las naciones de la tierra reconocerán que yo lo maldije. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa de Yahvé. En cuanto terminó de decir todo lo que Yahvé le había ordenado, lo agarraron diciendo: vas a morir por lo que has dicho en nombre de Yahvé, que a este templo le pasará lo que a Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará sin habitantes. Y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en la casa de Yahvé. Al enterarse de esto, los jefes de Judá subieron desde el palacio del rey de la casa de Yahvé, donde se sentaron para juzgar el asunto a la entrada de la puerta nueva. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre merece la muerte, porque ha hablado de parte de Yahvé contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han escuchado. Respondió Jeremías: Yahvé me ha enviado a decirles todas las palabras que han escuchado respecto de su templo y de esta ciudad. Ahora bien, corrijan su conducta y mejoren sus obras. Escuchen la voz de Yahvé, y él no ejecutará el mal con que los amenaza. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que yo soy inocente, y si me matan, cargarán con un crimen, tanto ustedes como la ciudad de Jerusalén y todos sus habitantes, porque es verdad que Yahvé me ha enviado para decirles en forma directa todas estas palabras. Entonces los jefes, apoyados por todo el pueblo, dijeron a los sacerdotes y profetas: este hombre no merece la muerte. Realmente nos ha hablado en nombre de Yahvé, nuestro Dios. Incluso se levantaron algunos de los ancianos del país y dijeron ante la gente reunida: Miqueas de Morasti, que profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judá, dijo también públicamente: Sión llegará a ser un campo arado, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, el cerro de la casa de Yahvé no será más que una colina abandonada. ¿Acaso lo hicieron morir por eso, rey de Judá y su pueblo? Más bien temieron a Yahvé e imploraron su perdón, hasta lograr que retirara el mal con que los había amenazado. ¿Y nosotros, cómo podríamos actuar de otra manera y cargar con un crimen? Hubo también otro hombre que profetizó en nombre de Yahvé, Urías, hijo de Samaya, de Caritiarim, el que profetizó contra esta ciudad y contra este país exactamente lo mismo que Jeremías. El rey Joaquim, con todos sus oficiales y magistrados, al oír sus palabras, trató de darle muerte. Al tener noticias de eso, Urías, aterrorizado, huyó a Egipto. Pero el rey Joaquim envió a Egipto a algunos hombres a las órdenes del Natán, hijo de Acbor, que sacaron a Urías de Egipto y lo condujeron al rey Joaquim, quien lo mandó matar al filo de la espada y arrojar su cadáver a la fosa común. En cuanto a Jeremías, gozaba del favor de Ahigam, hijo de Safán, por eso no cayó en manos del pueblo que quería matarlo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios era exacta con los profetas. Siempre que les hablaba, ellos estaban atentos, aunque sabían que al ir al pueblo, al ir a ese templo, hablarles en el nombre de Yahvé, para ellos no era nada absolutamente fácil. Ellos sabían que el pueblo se iba a poner en su contra. Sin embargo, este profeta Jeremías iba en nombre de Yahvé. Él les dijo: pueden hacer lo que quieran conmigo, pero las palabras que Dios ha puesto ya en mi mente y en mi corazón son estas. Y si ustedes hacen lo que van a hacer, háganlo. Pero aténganse a las consecuencias, porque Dios no se va a detener sobre todo lo que les acabo de decir. Esos jefes que fueron al templo, cuando se dieron cuenta de que querían acabar con Jeremías, sabían que las palabras que este hombre les estaba diciendo eran verdaderas. Por eso es que no le hicieron daño. Hermanos, la palabra de Dios, siempre que nosotros escuchamos de ella, nos da un poco de temor sobre qué es lo que podría pasar con nosotros si continuamos con nuestra mala conducta. Y es que es una realidad. Dios nuestro Señor nos da mucho tiempo para enmendar nuestros pecados, para enmendarnos de todos nuestros males. En aquel tiempo, como yo siempre les he dicho, no se hablaba todavía, hermanos, de que hubiera una vida más allá, una vida eterna, una vida nueva para ellos. Pero sin embargo, los profetas estaban como con una seguridad de que Dios no los iba a abandonar, de que Dios nunca los iba a dejar solos, aún después de la muerte. Ellos con mucha confianza iban y anunciaban lo que Dios les ponía en su corazón, sin miedo. Al igual los santos, después de que nuestro Señor Jesús nos vino y nos enseñó que sí, había una vida eterna, la gente, especialmente los apóstoles y los discípulos que anduvieron con Jesús, siempre llevaron a cabo su voluntad. Tuvieron miedo, mucho temor a lo que podría ser un futuro para ellos. También nosotros, hoy en la actualidad, sabemos que Dios, de una manera o de otra, se va a acordar de nosotros y no nos va a abandonar. Pero tenemos que tener esa confianza, mis hermanos, puesta en nuestro Dios, de que Él siempre está acompañándonos, así como acompañaba a los profetas. Dios ya sabía de antemano, mis hermanos, lo que iba a suceder. Cuando Él los enviaba, Él ya sabía que iban a apresar a estos profetas por las palabras que ellos les estaban anunciando. El pueblo estaba impuesto a que los profetas les profetizaran puras cosas buenas, puro bienestar, que en un futuro esa ciudad sería más feliz de lo que ya era. Era lo que profetizaban los falsos profetas. Y por eso Dios enviaba a estos hombres, ¿verdad? Por eso escribieron estas bellas historias de estos profetas, porque ellos sí llevaron a cabo la palabra del Señor. Todo lo que Él les mencionó, ellos lo anunciaban sin miedos de nada de lo que pudiera suceder en un futuro con ellos, con su persona. Este Jeremías incluso él dijo: hagan lo que quieran conmigo, pero esto que les estoy anunciando se va a llevar a cabo y va a estar mucho peor de lo que ustedes imaginan. Dios nuestro Señor, mis hermanos, siempre estuvo avisándoles a este pueblo, porque era un pueblo cabeza dura, era un pueblo que hacía las cosas a su manera. No hacían caso de Dios. Ellos sabían que tenían que ir al templo y presentarse ante Él para pedirle de su consentimiento sobre todo lo que ellos querían llevar a cabo, ya fuera una guerra, ya fuera una instalación para poder hacer frente a los guerreros que venían en su contra. Siempre pedían de Dios para pedirle de su consentimiento. Pero ellos ya se fueron después olvidando de todo eso. Ellos hacían las cosas, ponían sus propias ordenanzas. Es más, inclusive llegaron a formarse dioses a los que ellos les pedían para que los ayudaran. Pero Dios sabía que este pueblo se estaba desviando totalmente y Él no quería abandonarlo. Por eso les enviaba a los profetas, les decía: ve, habla con ellos, diles que cambien su conducta. De lo contrario, a ellos les va a ir muy mal si no cambian. Y tal vez con esas palabras que tú les digas, ellos cambian de parecer y cambian de conducta.
Esto, mis hermanos, sucedía en aquel tiempo, en el tiempo de los profetas. Los reyes eran muy malvados. Después de Salomón, todos los reyes, la mayoría de ellos, fueron muy malvados, ya no hicieron caso de Dios, hicieron solamente el mal en Jerusalén, trataban muy mal a sus habitantes, ya no hacían nada por el templo, ni por fortificar la ciudad, no hacían nada absolutamente. Recuerden, mis hermanos, que en aquel tiempo las ciudades eran fortificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudad de Jerusalén y todas las ciudades de Israel estaban encerradas, tenían paredes y en medio estaba la ciudad. Y entonces ellos, los reyes, daban órdenes, ya fuera para que la ciudad fuera más fortificada, más fuerte, para que los guerreros que vinieran en su contra no pudieran entrar tan fácilmente a esas ciudades. Sin embargo, Dios, que era el que les daba las órdenes, les decía, esto no les va a servir de nada, inclusive esas paredes van a caer si ustedes no cambian su conducta. Hermanos, son amenazas de Dios hacia ese pueblo, amenazas que se llevarían a cabo si ellos no cambiaban. Ahora bien, nosotros, ¿cómo somos? ¿Nuestra conducta es buena? ¿Nos hemos portado bien al huérfano, al desvalido, a todas aquellas personas que no tienen que comer, que no tienen que llevar a sus hogares? ¿Les ayudamos? Pensemos en todo esto y hagamos el bien a los demás para que Dios nos siga ayudando, nos siga socorriendo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.